libro son Sí, sí. Olga M. Algo me parece. Sí, Olga porque M. se interrumpió por un momento la grabación, pero la acabo de restituir. Así que continuamos con la presentación. Bien, entonces, como decía, este seminario sobre el amor surge de el libro que publicó la Comisión Editorial de Discurso Freudiano, libro que tiene por título El siglo XII, la poética del amor cortés, una nueva erótica. El goce místico a través de los siglos hacia el siglo XXI. Las autoras de este libro son Olga M. Santesteban, Perla Trachtenberg, Silvia Liberov y Estela Maris Díaz de Lurachi. Bueno, en el transcurso de todos estos meses han tenido la oportunidad de escuchar cada uno de los autores, cada una de las propuestas, de sus articulaciones teóricas bajo estos temas en relación al psicoanálisis. Bueno, hoy no nos va a poder acompañar Estela Maris Díaz de Lurachi, pero está el grupo, así que va a comenzar en esta oportunidad Liliana Berraondo con el tema del amor cortés. Y les quiero recordar que la modalidad que nos parece que quizás funciona mejor en cuanto a que da un orden y podemos escucharnos, es tratar de levantar la mano, ya sea la mano, digamos como hacemos generalmente, o la mano de modo virtual, que es la herramienta que nos ofrece el Zoom. Bueno, damos comienzo a esta última reunión, reunión de cierre, eh, y comenzamos con Liliana Barraondo. Todas vamos a participar, en todas las que estuvimos en este tiempo, vamos a participar y bueno, podemos comenzar, son las 5:15. Perla, ¿querés comentar Sí, algo? solamente que agradecemos a la Facultad de Psicología y Psicoanálisis La Langue por colaborar con nuestro seminario y nuestros espacios de trabajo. Ok, ¿empezamos? Sí, Dale. Bueno, bueno, en principio buenas tardes a todos. Un placer haber compartido, como dijo Patricia, 3 meses de reuniones dedicadas a presentar los distintos textos de este libro. Eh, a lo largo de estas reuniones fuimos haciendo un paneo por los distintos textos que conforman este libro y un primer apartado es este, el siglo XII, la poética del amor cortés, una nueva erótica. Por eso fuimos al siglo XII, por eso fuimos a poder situar ciertas condiciones que hacen de este siglo un siglo muy complejo, inédito, contradictorio e inquietante, que dio la posibilidad o que constituyó el terreno para la aparición de un fenómeno inédito, la poética del amor cortés. Fuimos ubicando de qué modo a lo largo de los tiempos, de los siglos, se fueron gestando los diferentes modos, las diferentes formas de nombrar los encuentros, los lazos entre hombres y mujeres. O sea, hay toda una evolución histórica del amor y en las diferentes culturas, momentos históricos, se fueron gestando códigos amorosos. Esos códigos amorosos después se enlazaron a ideales y así se fueron construyendo se fueron tejiendo distintas representaciones, distintas respuestas al enigma de lo femenino, que es una mujer, el misterio sí, de lo femenino, las distintas representaciones que cada cultura fue dando. Por eso, amor es histórico, ¿sí? Va cambiando según las formas míticas, según las formas simbólicas que cada cultura inventa para ordenar
lo que es el deseo, lo que es el amor y lo que es el goce. O sea, sintetizando diríamos distintos modos, ¿sí?, de tramitar la falta y el goce en el lazo entre hombres y mujeres. Pero vayamos al siglo XII para recorrer cuáles son las cuestiones que este siglo ofreció a la cultura. El texto de Olga M. de Santesteban, bueno, ya desde el inicio nos invita a recorrer este siglo. Eh, Plena Edad Media, siglo XII, profundas transformaciones culturales, económicas, sociales. Si vamos ya entonces puntualmente a Occitania y Aquitania, ¿no? Esos paisajes donde emergían en las colinas los castillos, castillos de piedra habitados por reyes, por condes, por señores, donde se había gestado un espacio cultural, una sofisticación muy especial de las cortes, ¿no? Toda una cultura cortesana. Eso por un lugar. Pero en coexistencia con esto, o sea, al mismo tiempo, los monasterios, los monjes, la cultura religiosa que determinaba los parámetros éticos, los parámetros morales, las cruzadas, que también es todo un fenómeno con una religiosidad muy intensa de esta época, impactante realmente, porque pueblos enteros, familias enteras se trasladaban por este sentimiento religioso para la conquista de aquellos terrenos que consideraban sagrados que fueron tomados por los musulmanes. Los peregrinos que van hacia Compostela, bueno, le comenté las épocas de las cruzadas, más las universidades, la cultura en efervescencia, o sea, todo esto en coexistencia, más el cristianismo. Olga en su título va a colocar como título esta cuestión del cristianismo, y esto también es nuevo, donde el cuerpo se cubre de pecado. Hasta ese momento no existía esta noción de cuerpo como pecado. Escucho una voz, ¿no? Por ahí. Sí, no, Leonor Men- lo estamos tratando de silenciar, pero se vuelve a Leonor. desilenciar. Bueno, Por entonces, ¿qué favor, tenemos? Leonor Méndez, le agradecemos si puede dejar en mute el micrófono, por favor. Bueno, eh, tenemos entonces hasta ese momento. Listo, ya está, ya lo resolví. Muy bien. Entonces tenemos hasta ese momento las relaciones entre hombres y mujeres que estaban principalmente marcadas por la posesión y la función social y no por la exaltación amorosa, que vamos a ver que es este fenómeno que emerge dentro de toda esta complejidad que trae el siglo XII. Aparece el cristianismo, giro radical. El discurso medieval de los hombres de esta época, como, digamos, discurso sobre las mujeres, es tributario, ¿sí?, de los hombres de la religión, que advierten sobre los astutos ardides de las mujeres, ¿no? Son palabras textuales, cuyos cuerpos eran considerados como instrumentos de perdición y de pecado. Tenemos también en contrapartida, y este también es un fenómeno importante, junto con la herejía cátara, la aparición del amor cortés, la figura de María. O sea, dentro de esta religiosidad, dentro de este ascetismo, también aparece la figura de la Virgen María, y también aparece algo no fácil de explicar por los historiadores, que es la devoción a la Virgen María, ¿sí? Ahí aparece una mujer desexualizada, una mujer que concibió sin pecado, que encarna lo más puro y lo más luminoso y lo más sublime. Bien, cristianismo, la conciencia de pecado, la exigencia de regularidad de la sexualidad a través del matrimonio.
toda esta complejidad de esta, Olga de Santesteban rescata, como les había comentado, estas tres cuestiones. Cristiandad, o sea, el cuerpo que se viste de pecado, la herejía cátedra y la poética del amor cortés. Dentro de este contexto, ¿qué es lo que aparece? Bueno, este hecho insólito para esa época, que es la invención de una nueva modalidad amorosa, una nueva erótica. ¿Esto por qué? Porque, bueno, por primera vez se habla de amor, por primera vez se idealiza el amor, por primera vez aparece una sublimación. ¿Y aparece de mano de quién? De mano de los trovadores. Entonces, ¿qué dicen estos trovadores? ¿A qué cantan? Y le cantan principalmente al amor. Escuchen cómo expresa esto Guillermo de Aquitania. En abril, cuando los días se alargaban, el canto de los pájaros me despierta y en el aire tibio siento crecer mi deseo, subrayo crecer mi deseo. Más nada me alegra si no es ella. Acá aparece esta imagen, acá aparece esta figura, una dama, ¿no? Que acá lo dice la dama que en su sonrisa guarda un poder más alto que mi orgullo. O sea, emerge esta figura, es la figura de una dama, se la adorna de virtudes, acá hace expresión a ese deseo que va creciendo. Más nada me alegra, dice, si no es ella, la dama, que en su sonrisa guarda un poder más alto que mi orgullo. Escuchen esto qué interesante. Ahí donde va a decir, porque marca la posición del caballero o del trovador con respecto a esta imagen de dama que ahí aparece como invención, como algo nuevo. No sé si me dará su gracia, pero yo soy su siervo y mi corazón se inclina a su mandato, ¿no? Es interesante porque ahí va marcando la relación de un sujeto con un gran otro absoluto, se declara vasallo, se declara súbdito, ¿no? Al modo que en esa época aparecían los caballeros en relación al señor feudal que le rendían pleitesía, que lo homenajeaban. Del mismo modo, esa modalidad es colocada en esta figura de esta dama, ¿sí? Figura de esta dama donde, y rescato esto porque me parece importante, donde más allá de su existencia o no, porque acá emerge como cierto semblante de lo que es el amor, y aparece un homenaje o aparece honrar justamente esa pasión, ¿no? O sea, más allá de esa figura que se crea, figura adornada de virtudes, ¿no? Donde dice, no sé si me dará su gracia, pero yo soy su siervo, siento crecer mi deseo, y fíjense acá cómo también está muy claro cómo honra esa pasión, ¿no? Porque acaba de decir, he compuesto un canto nuevo sobre el gozo que me da el amor, ¿sí? O sea, el canto está dedicado a eso que siente, a ese goce que me da el amor. Más dulce que abril y mayo, más fuerte que el hierro y el oro. No sé si mi dama me escucha, ni se concede o niega, pero mi corazón la busca como el río busca el mar. Entonces, no sé si mi dama me escucha, ni se concede o ni, o sea, la inaccesibilidad, ¿no? Está bien marcada la falta, ¿no? De esta dama, donde en realidad es más la creación, ¿sí? De un vacío que lo mueve, ¿no? Que lo incita, como decía acá, que me despierta, que me lleva a la búsqueda como decía, de cómo el río va buscando el mar, ¿no? Produce este movimiento, esta causa de deseo. Entonces, Villarejo situaría las características, entonces, de este amor cortés,
de esta invención, en esta época tan contradictoria, de una dama inaccesible, un amante, vasallo, un amor que nunca se satisface, siempre se desplaza, se sublima, ¿no? En palabras, se sublima en palabras, en canciones, un juego de distancia donde el amante rodea a esta dama con palabras, con alabanzas. Olga en este texto va a decirlo así: es una creación sublimada donde el objeto femenino se introduce por la puerta de la privación y de la inaccesibilidad. Se canta a la dama rodeándola de una barrera que la rodea y la isla. Es una escolástica del amor desgraciado, es una práctica poética, ética, donde el caballero declara su devoción absoluta a una dama inaccesible, colocada en ese lugar absoluto, inalcanzable. Es por eso que desde el psicoanálisis vamos al siglo XII para considerar este vuelco histórico en la historia del amor que se produce, que ha tenido incidencia en nuestros maestros, en la formulación de su teoría y de su práctica. Y cierro con una palabra, con una frase de Olga, donde nos va a decir que las incidencias, ¿no? Escuchemos bien porque estamos en el siglo XII. Las incidencias en la organización sentimental del hombre contemporáneo son totalmente concretas, o sea, en el hombre contemporáneo, y perpetúan en la fantasmática del hombre contemporáneo las huellas de esta creación inédita que surge en el siglo XII. Sí, bueno, llegaría hasta Bueno, acá y después vamos dale, agregando cómo no. distintas, Sí, nos porque hay tomamos mucho más de esto. seguro. Nos tomamos unos minutitos con Silvia para poder acompañar lo que estás planteando desde lo que nosotras hemos investigado. Em, Como decías, todo el camino que Olga abrió nos reunió a un conjunto para hacer una experiencia de investigación alrededor de esos conceptos que vos fuiste describiendo también. En el caso mío, el trabajo que está incluido es en el siglo XII, un nuevo paradigma sobre el amor, la idealización de la dama. Y tenía como objetivo ir justamente a esos puntos que fuiste colocando, que es lo paradójico de un siglo donde el lugar de la mujer estaba tan relegado, ¿no? Tan sometido, también podemos decir, a esas reglas de la caballería que vos describías. Los caballeros en la batalla tuvieron que aprender a través de esta poética que introdujo una nueva posición frente a la mujer, tuvieron que aprender un código que no tenían, porque como decís, estaban más en relación a los señores feudales y a la participación en las conquistas, y la verdad que del trato de la mujer no se habían ocupado mucho en el sentido de esta nueva erótica que vos decís que introducen los trovadores. Entonces me parece que el siglo XII fue una invitación de Lacan en el Seminario 7, La ética del psicoanálisis, a hacer recorrido con todas esas condiciones, ¿no? que tenía el pacto que de alguna manera se hacía con la dama a la que se idealizaba. Me gustó mucho la recuperación que hiciste de lo que Olga toma ahí del culto a la Virgen, porque en definitiva la idealización de la dama es un desplazamiento de esa devoción, ¿no? que se hizo dentro de lo que es el sistema religioso.
la devoción a la Virgen y el desplazamiento después de la devoción a la dama con todas esas condiciones crueles y de inaccesibilidad y de dificultad de acceso, al mismo tiempo que la historia nos fue contando que no era tan así, que había muchos que sí tenían contacto con sus damas, ¿no? Em, yo creo que lo que nos dejó como saldo, más que positivo, y que el libro tuvimos la suerte de que lo produjera como un deseo la escuela y pudiera contener estas investigaciones, es lo que remarcabas de las huellas en el hombre moderno. Esta es como la clave, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos hoy en los sujetos que, estando en el siglo XXI, tienen ese contorneo del vacío, como decías, eh, y en ese contorneo colocan un objeto de su elección y lo elevan a una categoría eh, sagrada o idealizada? Para nosotros eso en psicoanálisis nos enseñaron que es la fórmula del fantasma de un sujeto y que la idealización contiene la destrucción del otro, y siempre nos decía Olga, tengan cuidado cuando alguien idealiza, porque el siglo XII nos mostró que dentro de la idealización teníamos todo lo demás, ¿no? Un siglo absolutamente arrasado para lo femenino. De hecho, bueno, seguro que Silvia está leyendo ahora el Malus Maleficarem, que es el libro de la Inquisición, donde queda colocado que la mujer era el demonio, que la mujer era el pecado, y que todo goce del cuerpo, como decías, tenía que estar cercenado y castigado con la hoguera o con todos los maltratos posibles. Así que bueno, para mí fue una experiencia maravillosa, tanto el trabajo en el cártel como que la comisión editorial y junto con Olga pudiéramos llevar adelante este libro. Silvia. Ahí está. Sí. Bueno, el trabajo mío que fue al libro, la síntesis, digamos, del trabajo realizado en ese cártel, lleva el título de la creación poética de la época medieval, ¿no? Como esto tenía que ver justamente con cómo son los trovadores, los creadores, digamos, de esta nueva modalidad de amor, siguiendo ejes cruciales, digamos, que Lacan va colocando en el seminario 7 para ir a esta temática. Bueno, ahí yo investigué, digamos, la creación poética de ese momento, quiénes eran los trovadores, los troveros, qué era esto de la lengua de hoy, de la lengua provenzal, occitania, cuál era la producción poética, esa dialéctica que se daba entre la producción poética que era tomada como un ideal por la sociedad, digamos, para parecerse a esa producción poética que traía otros valores como la cortesía, como el amor, como estas cuestiones que fueron tomando, y al mismo tiempo el valor de la literatura para ir construyendo esos cambios, ¿no? Todos los historiadores dicen que para reconstruir esta época se han dirigido a la literatura, donde se va reflejando los cambios que se van dando desde esa figura del caballero o del señor vasallo del feudal, donde primero tenía que ver con todas las hazañas militares y cómo entra un nuevo ideal, que hacen falta también las hazañas amorosas, digamos, ¿no? Y todo el cambio que eso va produciendo en la sociedad misma. Yo traía un texto más actual de cómo de una sociedad basada en vínculos entre varones, o sea,
como homosocial, el amor cortés va introduciendo todo un cambio, que es un pasaje a la heterosexualidad en la sociedad, con otro lugar que se le otorga a la mujer, por lo menos la mujer, la dama, que tiene que ver con la corte, ¿no es cierto? Por ahí no derrama en toda la sociedad, pero fundamentalmente en esa sociedad noble sí, digamos, ¿no? Eh, Así que bueno, eso fue lo que presenté en estas reuniones, ahondando un poquito más en cómo fue esa literatura, cuáles fueron los textos principales, cómo siguen influyendo en literaturas posteriores toda esta forma de creación, como el antecedente es Ovidio, tomé algunas cosas de Ovidio, ¿no? Y mostrando la diferencia entre esa época de la antigüedad clásica, donde todavía la mujer no estaba tan revestida de pecado, digamos, ¿no? Donde era todo más libre, al pasaje, a ya la entrada del cristianismo, ¿no? Y toda esta beta, digamos, de la adoración a la Virgen, ¿no? Todo esto, digamos, religioso, que se podría decir que se coloca sobre la dama también, ¿no? Todos estos rasgos que ustedes fueron colocando de la inaccesibilidad, ¿no? Este, bueno, ese fue el eje, digamos, ¿no? Ir a esa sociedad, al feudalismo, a qué era la Edad Media, al peso de la religión, ¿no? A cómo se fueron produciendo estos cambios, todo el nacimiento de la cortesía, bueno, y los cambios que eso introdujo en la sociedad y cómo tomamos fundamentalmente esta premisa de cómo esas huellas se mantienen y se reconocen en la actualidad, como las tomó Freud, como las tomó Lacan, bueno, todas esas formas, digamos, de integrar por qué Lacan va a este lugar o por qué Freud también fue a este lugar. Partíamos, creo que todas, del texto de Freud sobre la psicología del amor y la degradación, ¿no? Como ir puntualizando las distintas formas de pensar, como decía Liliana, los vínculos entre el hombre y la mujer y cómo tomarlos en forma histórica, ¿no? Cómo cada época fue cambiando el discurso, digamos, sobre estos vínculos. Bueno, eso, no sé si me quieren Bueno, preguntar algo. no, vamos a dejar las preguntas para el final, porque tenemos que desarrollar la segunda parte del libro, que es el goce místico, el misticismo. Hacemos este planteo y abrimos un espacio de interrogación. Vale. Bueno, eh, siguiendo con los títulos que el libro tiene, hay un título que es El goce místico a través de los siglos hacia el siglo XXI, que responde a los aportes de Olga de Santesteban sobre el misticismo. Hay un capítulo que ella nombró el misticismo judío cristiano islámico. Me gustaría, para enmarcar este desarrollo que ella hizo, tomar de su propio texto em, la definición de lo que es la mística, ¿no? De lo que sería este campo que vamos a recorrer ahora. Para los que tengan el libro, cuando lo vean, está en la página 51. Dice: en los estados místicos nos hacemos uno con el absoluto y nos damos cuenta de nuestra unidad. Y esta es la tradición mística triunfante y eterna, que apenas se altera por las diferencias de clima y de credo. En el hinduismo, en el neoplatonismo, en el sufismo, en el misticismo cristiano, encontramos la misma nota recurrente, de manera que sobre las manifestaciones místicas existe una unanimidad eterna que debería hacer pensar y reflexionar, y que ocasiona que los místicos clásicos no tengan, tal como se ha dicho, una fecha de nacimiento ni una tierra natal. Hablando perpetuamente de la unidad del hombre con Dios, su discurso antecede
a cualquier lenguaje y no envejece. Bueno, me pareció que el párrafo podía enmarcar lo que ella va a desarrollar de los tres misticismos, o sea, los tres monoteísmos, judío, cristiano e islámico. Todo el desarrollo que hace es en nombre, quizás, de lo que acabamos de plantear, que es el lugar de lo femenino, casi diría en la historia de la humanidad, porque ella se detiene desde el comienzo de los comienzos para ubicar a través de las tres religiones la posición de la mujer en cada una de ellas. Y esa posición de la mujer la va a destacar también dentro de lo que fueron las místicas en cada una de las religiones y del lugar que ellas fueron ocupando en el momento que estuvieron, digamos, o en caso de no haber sido reconocidas, lo que a la posteridad se le devolvió o se le reintegró de lo que había sido su aporte a su movimiento religioso. Si vamos al misticismo judío, cuando tuvimos las reuniones donde debatimos este tema, nos habíamos dado cuenta que el conjunto de mujeres que está destacado por Olga en el texto está respondiendo a mujeres que tuvieron una amplia relación, una íntima relación con la defensa de su pueblo. Entonces, son mujeres que en diferentes instancias cada una se jugaron, ya sea por la transmisión de las tradiciones, por la creación de escuelas para la educación de las niñas y que puedan tener los fundamentos de el monoteísmo judaico, defendieron a su pueblo en las guerras mundiales, se ocuparon de tener una posición que destaque que dentro de lo femenino podía haber una presencia que fuera fundamental para el porvenir de su religión y de su pueblo, que no es lo mismo que veíamos con los otros monoteísmos. Veíamos que en el caso del judío teníamos reinas, por ejemplo, que estuvieron al lado de gobernadores muy crueles hasta que querían la desaparición del pueblo judío y como la reina Esther se jugaron para poder defender la continuidad de su pueblo. Olga destaca acá varios nombres, muchos de ellos los aprendimos con ella porque no los teníamos ubicados. Dulcea de Worms, la reina Esther, la reina Salomé, Hannah Senesh, Débora, Sarah Schneider, Sarah Aronson, comprometidas con esto que les digo de la defensa. Muchas fueron asesinadas justamente por formar parte de organizaciones secretas en el tiempo de la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando ella pasa a las místicas cristianas, se va a ocupar de otro aspecto del misticismo cristiano, entendiendo lo que les decía al comienzo, que es la unión absoluta con Dios, pero la manera de llevar adelante esa unión. Describe muchas mujeres y describe también la posición que tuvieron, por ejemplo, en el caso de Paula, de formar parte de la traducción y de la publicación de la Biblia, pero que eso quede oculto y quede adjudicado al hombre. Entonces va describiendo muchos personajes que trascendieron y que se cree que fueron ellos los que llevaron adelante fundación de monasterios, y sin embargo, Olga destaca, habían sido mujeres.
mujeres que antes de los concilios ya tenían una posición de enseñanza, que eran demandadas por hombres para leer a través de ellas lo que significaba conectarse con Dios. Entonces me parece que ella hace ahí un homenaje muy importante y que destaca lo que significa la política, ¿no? Y lo que significa la iglesia también. Cuando política e iglesia se juntan y toman decisiones que, como ella dice, en nombre de los fundamentos del cristianismo, la palabra de los hombres dice que Dios quiso que sean los hombres los que lleven adelante los lugares jerárquicos dentro de la organización. Entonces, bueno, es todo un enigma, ¿no? Dicho por hombres que Dios dijo, y el cruce con la Inquisición, por ejemplo. Entonces, bueno, uno se tiene que hacer muchas preguntas ahí, ¿no? ¿Quién habla cuando habla en los momentos históricos? Y bueno, y siempre vamos a decir, es desde donde se habla, y desde donde se habla es desde la ideología, y seguramente esta ideología ella se ve llevada a destacar los aportes de cada una de estas mujeres. Se las voy a nombrar, deseamos que vayan al libro y puedan juntarse con esto. Ella nombra a Tecla Perpetua, a Ana Sinclética de Alejandría, Santa Marcela, Macrina la Joven, Proba, Melania la Mayor, Eudocia, Egeria, Santa María, Santa Hildegarda, que la estuvimos trabajando, Hildegarda de Bingen, Santa Catalina de Siena, Laura Bassi, María Gaetana Agnes, Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Edith Stein. Es una historia interesante, ella era judía y se convierte al catolicismo, y por ser judía la matan en las cámaras de gas en el Holocausto. Y es Juan Pablo II el que la destaca, y miren qué lindo lo que dice: una hija de Israel que durante la persecución de los nazis ha permanecido como católica, unida con fe y amor al Señor crucificado, Jesucristo, y como judía a su pueblo. Creo que esto es San Juan Pablo II. Digo, es una linda manera de definir lo que les decía antes. Desde lo judío, el amor al pueblo, y desde lo cristiano, la unión con Dios o con Jesús, que es el que va a ser elevado a la posición de divinidad, ¿no? Bueno, y después Olga destaca algunas otras mujeres, muchas adineradas que dejaron su dinero para la causa, y muchas que se dedicaron al ascetismo, y que la única manera de conectarse con Dios era en el aislamiento. Muchas fundaron monasterios y congregaron a otras mujeres que querían conectar con esa experiencia que ellas estaban viviendo. Y para concluir y darle la palabra a mis compañeras que van a tomar el texto de María de la Trinité, de Olga de Sant Esteban también, las místicas islámicas van a tener una particularidad que también, siguiendo la línea del ascetismo, van a estar enmarcadas en lo que se llama el sufismo. Es una religión que quizás aún más revela que la palabra la llevan los hombres, y que las mujeres, a pesar de ser las que acompañaron muchísimos de los pensamientos de los hombres que fueron reconocidos como, como las personalidades trascendentes y las que han fundado escuelas que hasta la actualidad continúan, eh, ellas ocupan una posición de una conexión muy profunda con los preceptos que tiene el Islam. Y, y Olga destaca acá algo interesante que me parece que toca lo actual y lo histórico al mismo tiempo, que son
esos momentos donde los conflictos políticos quedan imbuidos de la fascinación religiosa. Entonces ella va mostrando ahí como cierta degradación o dificultad en los fieles de seguir los preceptos y cierta asimilación en nombre de estas conflictivas políticas. Entonces, bueno, es interesante, les recomiendo que lo vean, porque ella va mostrando ahí cómo el mundo actual también ha tenido su incidencia en cada una de las religiones eh, y cómo la posición mística va a tener una diferencia con esto. Cuando la mística recibe ese llamado y vive esa experiencia del llamado, no retrocede a través de ninguno de los siglos. Y eso me parece algo muy interesante a pensar. Ellas no retroceden porque el llamado las hace ligarse a ese punto. Bueno, es esto lo que quería plantear para darles la palabra y que ustedes puedan desarrollar una mística particular y su relación al psicoanálisis. Patricia, Ana. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que el tema de las místicas es un tema muy importante porque yo las escuchaba recién, ¿no? Con el campo del amor cortés, donde, digamos, queda, digamos, inscrita un nuevo discurso sobre el amor, ¿no? Hablaban de el amor, ¿no? La poética del amor. Y que eso dejó las huellas que hoy lo vemos y lo constatamos en la clínica contemporánea. Ahora, en el campo de las místicas, eh, también de alguna manera nos atañe porque, bueno, seguramente que una mística, bueno, primero quisiera decir qué se entiende por mística. Vos tomaste bien, digamos, una definición que está en el libro. Pero también podemos decir que la mística es aquella, digamos, que tiene una entrega absoluta a Dios, una entrega absoluta al Padre con mayúscula, a Dios Padre. Es aquella que siente que fue elegida por el Padre y va a ser, digamos, en una entrega, ¿no? El nombre de la devoción, una entrega en nombre del sacrificio, una entrega que hasta puede ser vivida con violencia, en nombre de esa elección que el otro hizo por ella. En las místicas, bueno, Olga de Santesteban, sí, toma, la verdad que es amplio el abanico de las místicas cristianas, las místicas del Islam, las místicas del judaísmo. Y es la verdad maravilloso cómo encontrarnos que las místicas, que muchas de las místicas judías que están en el libro, han hecho entrega de su vida, han entregado su vida, muchas de ellas, en nombre de la causa. Y las místicas cristianas, de alguna manera, también entregaron su vida, quizás no de una manera real, sino que eran sus misiones, eran sus fundaciones, eran sus obras. Eso queda inscripto en el mundo de hoy y hoy perdura. Bueno, Mari de la Trinité, Olga va a hacer un gran desarrollo sobre ella porque en estos últimos años surge, digamos que, un nuevo aporte para los que nos dedicamos al psicoanálisis, y es que Mari de la Trinité fue una mística y fue analizante de Jacques Lacan, o sea, una mística contemporánea, ¿sí? En analizante de Jacques Lacan desde prácticamente los inicios de su obra. No la vamos a encontrar nombrada en la obra de Lacan, pero sí vamos a encontrar y vamos a leer el interés de él por el discurso místico. Y sí va a nombrar a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, a Margarita de Alacoque, va a ir nombrando a diferentes místicos. Em,
digamos, como todo místico, ella va a tener la particularidad de escribir, pero de escribir para ella, ¿sí? De escribir para ella, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, Santa Teresa, alguno de estos místicos, en que, a ver, Margarita de Alacoque, todas escribieron. Y escribieron un montón, pero un montón. Libros y libros y libros. Pero eso que escribían era porque se los pedía el supervisor, ¿sí? En cambio, María de la Trinité, ella escribía sin que se lo pidan. Ella escribía, pero escribía para ella. Entonces, esta es una de las diferencias. ¿Por qué esta mística es tan asombrosa? Bueno, también hizo sus obras. Ella no solamente que se dedicaba a escribir, sino que hizo mucho por la iglesia. Ella se dedicó, digamos, en la rama en la que ella se inscribió fue en la rama de los dominicanos, aunque ella quería estar en la rama de los carmelos, que es la que funda Santa Teresa. Y a una cuestión ahí que por lo menos me parece interesante poder nombrarla, que seguramente después lo va a tomar Ana Cristina, y es que lo que acá, si antes decíamos que en el ideal, que en el amor cortés se trata de una poética del amor, se trata de lo sublime del amor, en el campo de las místicas, más que el amor, vamos a encontrar la pasión, la cosa desmedida, ¿sí? La cosa sufriente. Quizás lo sufriente es también toda una interrogación, porque sufriente para quién, quizás para aquel que las lee, porque ella, el nombre de esa entrega absoluta, de ese lazo con Dios que la eligió a ella, su esposa, em, y que la desea a ella, no importaba, no importaba los sacrificios que se hacían, no era con sufrimiento. En María de la Trinité también pasó por estas cuestiones. Ella en realidad pasó por diferentes padecimientos. Cuando llega a verlo a Jacques Lacan, ella había visto una serie de psicoanalistas y de psiquiatras. Lacan la acompaña en todo este proceso, porque claro, estaba muy obsesionada. Y no me quiero olvidar de decir que el María de la Trinité tiene una característica que no tienen todos los místicos, y es el éxtasis místico, ¿sí? No todos los místicos tienen el éxtasis. En Trinité, sí, tiene diferentes momentos de éxtasis. Y cuando se le pide, digamos, que deje de escribir, porque cada vez estaba más obsesionada con estas abstinencias, con estas obligaciones, em, cae en un proceso de depresión. Y ahí entre las consultas llega Lacan. Y lo que me pareció muy importante, y creo que también es una enseñanza, es que en Jacques Lacan no va a tocar para nada su relación con Dios. Sí va a trabajar con ella su relación, digamos, que tiene que ver con lo que le ofrecía el campo religioso, que es distinto. No tocó su relación, no su nombre, su abrazo con Dios. En eso no lo tocó. Sí, digamos, la acompañó en el atravesamiento de diferentes fantasmas, aunque ella luego se vuelve, se interna, pero cuando leemos sus notas, cuando leemos sus cartas de la Trinité, cuando ella se comunica con Jacques Lacan, vamos a leerla, digamos, primero con un trabajo hecho en transferencia con Lacan, cuando él le pide que escribe su experiencia de internación en el neuropsiquiátrico de Bonneval. Pero segundo, todo el esfuerzo que ella va haciendo en esta captación de su subjetividad, porque no hay sujeto en esos momentos de misticismo, en esos momentos de éxtasis, en esos momentos de arrebato, de locura.
no hay sujeto. Entonces, ella comienza a captar algo de una subjetividad que le puede aportar algo diferente. Y como eso, otras cuestiones más, pero no sé, Ana Cristina, te dejo lugar a vos para que puedas colocar también en los puntos que recuperaste de Mari de la Trinité. Vale, gracias Patricia. Bueno, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer para mí participar en este seminario y también en la publicación, esta publicación tan interesante que fuimos describiendo a lo largo de las distintas reuniones, ¿no? En principio, como nos ha tocado esta parte con Patricia, sobre la cuestión de la experiencia mística, sería importante decir, ¿no?, que de alguna manera Olga va a ir describiendo la experiencia mística, no, va a profundizar la experiencia mística justamente porque le va a resonar en su clínica. O sea, que extrae de este estudio, bueno, este estudio que hace Lacan, ¿no es cierto?, en distintos seminarios, sobre todo en el seminario 20, ¿no? Entonces nos va a mostrar la experiencia clínica, ¿no? Y cómo le resonó este discurso místico para ilustrar cuestiones del goce, ¿no? Porque nosotros como analistas, como dice Lacan, no hacemos más que hablar de amor en la clínica psicoanalítica, ¿no? Bajo el goce y el deseo, por supuesto, pero también nos va a dar ciertas definiciones sobre el amor, como que el amor es goce, que el amor es una pasión, y una pasión dice que puede ser la ignorancia del deseo, y nos va a decir que esta ignorancia del deseo supone ciertas, como dice, estragos. Me parece una palabra muy importante, ¿no? Entonces, Olga nos va a mostrar entonces la insistencia de este discurso místico y cómo está formado este discurso místico. Como dijo Patricia, Marie de la Trinité va a dar testimonio en el libro de la angustia a la paz de esta cuestión del goce, pero va a decir también Olga que nos va a nutrir el enigma del síntoma, en el poder que tiene el sujeto de apelar al lenguaje, ¿no? Entonces esta clave de que el amor es goce se va a situar dentro de las místicas en este amor imperioso, en este amor, digamos, que tiene un lazo entre la vocación, ¿no?, de ese encuentro con Dios, o en ese encuentro, este amor divino, podríamos decir, y la relación a la obediencia y al sufrimiento moral. Es decir, que todo esto que se va a poner en juego, de alguna manera nos va a mostrar la relación de esta pasión de amor, podríamos decir pasión de amor, en relación al goce de lo absoluto, ¿no? Por otra parte, tenemos cómo Marie de la Trinité va a sufrir el rigor de una voz torturante, ¿no? La presentación de ese imperativo superyoico, o el superyo como imperativo de goce, ¿no? O sea que de alguna manera le hace obstáculo con estos fantasmas que ella trae de ruina, de estar podrida, de que pueden descubrir su traición, la mentira, ¿no? Son diversos pensamientos que de alguna manera la persiguen y hacen obstáculo a este deseo tan intenso que tenía ella en la contemplación, ¿no? Esto que decía Patricia de la búsqueda
de esta forma de goce en la contemplación. Bueno, entonces esos mandatos eran muy feroces. Era como una presencia de una voz insidiosa, ¿no? Que iban en contra de esta aspiración voluptuosa que ella tenía del encuentro con la divinidad, ¿no? Entonces es muy interesante el concepto de goce que se presenta aquí entre los suplicios o el martirio, ¿no? Cuando ella se pasó horas y horas en una iglesia tirada, tumbada en el suelo, ¿no? Con una situación de inmovilidad y sufrimiento, como formas de martirio, como purificación, ¿no? Entre ese goce ruinoso y ese pensamiento y esa poética, porque es toda una poética, en definitiva, amorosa, ¿no? Y esta situación también que se le presenta en ese amor arrebatador y al mismo tiempo la desaparición del sujeto, que esto se presenta en todo el lenguaje o el discurso místico, ¿no? Por otro lado, también mencionó Patricia recién, ¿no? La idea en este encuentro divino de fusión, de unidad, de disolución del ser en el otro, de ser este, tomado, digamos, en todo su ser, ¿no? Y Olga nos va a decir justamente que este discurso místico lo ha visto en algunos de sus analizantes, y de hecho en el libro hay un ejemplo clínico muy interesante, y nos va a decir que la experiencia mística nada tiene que ver con la experiencia humana. Su relación se dirige a algo profundamente espiritual, que es el arrebato que fluye en el erotismo del cuerpo y del alma, ¿no? Y por otro lado, lo inefable, de lo que no se puede decir nada, ¿no? Entonces nombra esta experiencia mística como extática, desmesurada, inexplicable, incontenible y fundamentalmente nos va a decir indecible. Entonces, aprendemos a leer este goce entre la escritura mística, el arrebato de amor, esa pasión de amor, y el erotismo. Ahora vemos cómo poéticamente ella va a hablar de este erotismo místico, ¿no? Que nosotros intentamos de alguna manera ir descubriendo, desarrollando, ¿no? Y me pareció interesante, ¿no? El tema del arrebato, porque la palabra arrebato en su significación toma la palabra violencia, toma fuerza, toma saquear, expoliar, conmover poderosamente en una situación de excitación por alguna pasión, enfurecerse, dejarse llevar, ira, rapto, impulso, furia. O sea, estos elementos son los que se van a poner en juego, que Olga los va a marcar, acerca de la infancia de María de la Trinité, que tenía estas características de arrebato, ira, impulso, furia, y que de alguna manera se veía la madre, ¿no? La familia, la ponían a dormir durante unos días para ver si ella lograba alguna paz, ¿no? Entonces, lo que les decía antes, ¿no? Entre esta cuestión, por un lado, del encuentro divino en esa unidad, pero por otro lado, esta cosa mortífera que aparecía de podredumbre, que creía que habitaba su cuerpo. Otro elemento importante de este discurso místico que había
puntualizado Patricia, es ser la elegida de Dios Padre, ser la única, ¿no? Y esta respuesta a esta demanda absoluta del otro, que también veíamos, ¿no? Como este ser elegida, este fantasma de la única, tenía su aparición también en la histeria. Bueno, este ser elegida por Dios, Dios Padre, ¿no? Y Lacan va a decir en el seminario 20 también que el goce femenino está sostenido por una faz de Dios, ¿no? Que también toca este tema del goce femenino, ¿no? Que es lo que de alguna manera Olga va a poner en el caso clínico que toma de esta mujer que les decía antes, ¿no? A ver, ¿qué más? Bueno, todo lo que ella pedía por la vía contemplativa, ¿no? Que es un punto importante. Y quería ilustrar, digamos, del texto de Olga, en esta relación entre el lenguaje místico y la erótica, esa erótica que reclama la presencia divina, ¿no? Y las frases estas, que tienen que ver justamente con la poética del goce místico, ella escucha: déjame gozar de ti, deja que te posee. Y ser poseída vienen, digamos, a través de los mandatos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Ella va a mostrar, Olga, en esta frase poética, esa triangulación. Y la exigencia justamente de ese goce la escucha desde el Padre, desde Dios Padre, ¿no? O sea, mostrándonos ahí algo que tiene que ver con algo que no está regulado y que tiene que ver con el incesto, ¿no? Entonces, ¿qué dice Olga? En esta frase, déjame gozar de ti, ella interroga: ¿qué escucha María de la Trinidad? Y continúa con la frase: yo, tu padre, quiero gozar de ti, por eso te quiero toda presente dentro de mí. Entonces dice, la cultura prohíbe aceptar de un padre este trato. ¿Es posible? Es posible porque si lo dice Dios está permitido. Entonces, en este punto, ella nos va a mostrar su hipótesis fundamental, que verdaderamente es de la clínica. Acercarse, dice ella, a lo que la cultura prohibió tiene consecuencias. Son seres que se encierran, ¿no? Estos seres que están penetrados por el goce místico, ¿no? Dice, son seres que se encierran porque saben que no pueden vivir en la cultura. Es solo el encierro donde se permiten hablar de ese goce místico y escribirlo. Es la soledad del claustro que es posible. Así María de la Trinité, después de haber atravesado, como decía Patricia, el análisis con Jacques Lacan, donde tiene un título de terapeuta y trabaja, ¿no?, dentro de la comunidad religiosa, que va a pasar sus últimos años a un lugar alejado, solitario, para poder escribir, porque escribió de esta experiencia mística 36 cuadernos, que recuperó una monja también amiga de ella, y que hoy están publicados. O sea, quedó su experiencia mística escrita para hacer transmisión. Bueno, yo creo que nada más por ahora. Bueno, entonces vamos a abrir un espacio para comentarios, preguntas para un debate. Empezamos tomando lo de Constanza Abad Gómez
Muchas gracias por compartir todo esto tan interesante sobre los cambios históricos en los lazos amorosos. Debo irme, me voy muy nutrida del espacio, gracias. Bueno, así que un lindo retorno para comenzar. Bueno, Tal así que cual. abrimos un espacio. Ahora, en el caso de Mari de la Trinité, ella siempre quiso dedicarse, ella quería ir al monasterio del Carmelo, porque su vida religiosa era la contemplación, ¿no? Y Mm, en un momento, cuando ya está recibida, ¿no? Que toma los hábitos, bueno, le impiden ir al Carmelo, ¿por qué? Porque ven que es tan exigente, tan obediente con los ayunos, eran ayunos eh, muy rigurosos, se sobrecargaba de tareas, comía muy poco, entonces deciden, bueno, al Carmelo no, que se inscriban al monasterio de los dominicanos, que en el que está ella se dedica más que todo al trabajo rural. Y ella no lo pudo, lo sobrellevó como pudo, porque era en la oración ese momento, digamos, de entrega, no era el encuentro con Dios, era a través de la oración, era en la vida contemplativa. Es más, ella pide ir a vivir, que la manden a vivir a una cartuja, y eso se lo niegan, y que vos recuperabas ahora, Ana Cristina, que en los 10 últimos años de su vida, ella vuelve, digamos, al convento donde se formó, en una casita, y queda ahí. Pero ella, digamos, quería dedicarse a la contemplación. La contemplación es estar, digamos, en oración permanente. ¿Qué es lo que O sea que comenzó a ella su hacer deseo no lo pudo llevar adelante hasta el final. hasta el final? Mm, Hasta el final. Y murió, y murió, digamos, a los 70 y pico de años. Fue muy contemporánea a Lacan, porque Lacan nace en 1901 y ella nace en 1903. Y yo mm, sí, es una diferencia de años también la fecha de los años de muerte de uno y otro. mm. Em, y esto que vos También decís, decíamos, Patricia, cuando evaluábamos esto, que la contingencia también, ¿no? De quienes la acompañaron en este deseo. Evidentemente no había un lugar dentro de ese dispositivo religioso para que ella pudiera dedicarse a su contemplación. O sea, no, verdaderamente no hubo nadie que pudiera escuchar. Quizás Lacan fue el primero que escuchó algo diferente de lo que su entorno le proponía, y acordate todas las dificultades que tenía ella en las relaciones dentro del lugar donde estaba. eso es lo que También trabaja Lacan con ella. tenía una cuestión importante que era que le costaba mucho, digamos, integrarse en los lazos, no solamente con los superiores, obviamente con los superiores, pero también con su entorno. O sea, había algo ahí que la llevaba a este deseo de aislamiento, ¿no? Y fue Lacan el que de alguna manera la acompañó en ese proceso, ¿no? De poder conectarse y ser fiel a ese goce místico que la habitaba, ¿no? Como decías, Claro, Patricia, él fue muy respetuoso en la transferencia y la acompañó muy bien, la acompañó verdaderamente. muy bien, porque él sabía de esto, de todo esto, ella se lo había relatado una y otra vez. Eso, bueno, quizás es una interrogación también para nosotros analistas de la clínica. Sí. Él acompaña porque en esto del aislamiento que vos traes, bueno, era un aislamiento donde el otro la maltrataba, el otro la humillaba, la pisoteaba, ella que Pero eso estaba respondía. en la infancia, ¿no, Patricia? Eso Ya. estaba en la infancia, pero que se vuelve a activar, a poner en Claro. acto en su relación con las hermanas y con sus superiores. Es con esto que Lacan va a empezar a trabajar y ella empezar a captar de que, bueno, si fulano responde así, es porque yo quizás respondí igual. O sea, el fantasma de la manera invertida también.
Es muy interesante ese punto y cómo Y ella lo toda va la moral captando. rigurosa también, la moral rigurosa, ese super shock cruel que se imponía y la llevaba a las pruebas más difíciles y locas y ruinosas, ¿no? Porque Sí, tampoco comía, tampoco tenía grandes dificultades para incorporar el alimento y incorporar muchas cosas. Pero bueno, ella iba por su goce, ese goce de unión divina, era su placer y su tortura, porque al ser un goce tiene, digamos, la cuestión del sacrificio y por otro lado, ese goce del encuentro, ¿no? claro. Creo que Por es eso, fiel a al concepto de goce, creo que nos ilustra de manera muy importante este amor absoluto y el concepto de goce, ¿no? Y en el cruce con el siglo XII y el amor mm, cortés también nos lleva al punto del goce, ¿no? Porque cuando hoy pensamos en la presencia de los fantasmas de esa devoción a la dama, también ahí hay un impas, ¿no? En el campo del amor, en la posibilidad de avanzar con su deseo. Escuchamos siempre la procrastinación como una modalidad de esa inaccesibilidad y ese deseo como imposible, ¿no? De la conflictiva Que- ahí entre la presencia, en la histeria, en la neurosis, no la presencia masculina en ese juego de entrada y expulsión, y en el caso del goce místico, sin nombre, eso es claro. sí, sí. Unos y puntos. Silvia. Ah, Sí. tengo yo. Perdón, no te vi, Liliana, perdón. No, por ahí que está en conexión con esto, solo esto, Silvia, es interesante cotejar con Leonor de Aquitania, ya que estamos hablando de los goces, ¿no? Donde Olga la va a tomar justamente como ejemplo de ese goce inabordable, ella dice, representa el insondable goce femenino, ¿no? Ese goce suplementario que no tiene acceso al significante, que no tiene límite desmesurado también, pero de otro modo, ¿no? Totalmente diferente a este goce de místico, ¿no? Sí, Sí, respecto de lo místico. Se me armaba una pregunta después de la presentación de Estela, de Hildegarda de Bingen, ¿no? Donde ahí tenía mucho peso la cuestión de las visiones. Era una visionaria. Y me preguntaba yo, este rasgo no aparece en todos, ¿no? Como que habría distintas formas, ¿no? Del discurso místico, ¿no? sí, sí, sí. Y no Sí, aparece. En el siglo XII-XIII, porque Hadewig de Amberes, también otra mística que estuvimos trabajando, también tenía visiones, ¿no? Se ve que, bueno, y Santa Teresa también tenía visiones. no, pero me parece que plantea me parece que Silvia lo plantea que fueron visionarias, que se adelantaron a su época. No, 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 no. No, Ah, Bueno, no, no, tener no, no, de no, las visiones. no. La visiones. vez Ah, pasada tomamos ese punto entre visionaria y ah. visionaria tenía que ver con la experiencia mística, sí. Sí. Bueno, sí, Porque todas. Por eso nos parece interesante en poder correr, digamos, bueno, correrlas de estructuras clínicas, correrlas para poder pensar, digamos, el fenómeno, el enigma que nos propone, ¿no? Este misterio de lo místico a nosotros analistas. Sí, cada una tuvo eso, ¿no? O la luz, vio la luz, Santa Teresa, bueno, que fue atravesada por la lanza que la captura bien Bernini en la estatua que hace de ella, o como Ludovica, en María de la Trinité también, ahí la copia de alguna manera Santa Teresa cuando se tira en el piso, digamos, de la capilla, porque ella, bueno, la tenía muy idealizada, Santa Teresa y a San Juan de la Cruz, por momentos decía que ella era superior a ellos, Era superior. pero en cada una, ¿no? Y lo que era la entrega sacrificial también, bueno, no importaba lo que había que hacer, Sí, hay con una tal de que historia. Sí, sí, cuando no, termines, sí. no, con tal, digamos, esto, ¿no? Sostener esto de haber sido elegida como objeto de amor para el otro, pero para un otro absoluto, para Dios,
para Dios Padre. Y ahí, digamos, esto que decía creo que Ana Cristina, ¿no? Bueno, queda por fuera lo carnal, o sea, si hablamos del amor estático, este amor divino, queda por fuera la carnalidad, entonces queda por fuera la relación con un hombre. Entonces es una pregunta quizás hoy, si esto lo escuchamos hoy, ¿qué pasa con algunos jóvenes, ¿no? Que se nominan asexuales, por ejemplo? Los diferentes modos que podemos encontrar, ¿no? Que pueden expresar algo de esto, no todo, porque si no serían místicos, pero alguno de estos fenómenos. Sí, es verdad eso, es muy cierto. Como un ideal, ¿no? Del no contacto con el otro, ¿no? Hay ahí algo de un ideal. Me Ahí fuera acordaba del que deseo, Trazas podríamos. de esto también los encontramos en la herejía cátara y también lo encontramos, digamos, en esta cuestión de los trovadores, donde también ellos inauguran algo de una espiritualidad, más allá de que pues tuvieran o no No, relaciones, sí, ¿no? Pero hacen una marca muy importante en sí, relación a algo del orden, de ese cantarle al amor, a lo espiritual, al goce con las palabras, ¿no? sí, ahí en los cátaros me acuerdo que había un punto que era que ellos defendían la igualdad entre el hombre y la mujer. Sí, Lo que sí, proponían era como por fuera de la iglesia, del eh, matrimonio. claro, claro, y que como que defendían, a mí me parece que defendían más el goce, inclusive el goce del cuerpo, y que esto sí. también, Pero hay un rechazo del cuerpo en Sí, tanto también. tal y una defensa del ascetismo, una defensa, sí, viste, de los ayunos, De ¿no? la eso sí, pureza, de la eso sí, purificación ahí y De la también. la pureza, purificación, ¿no? De lo célibe, ¿no? O sea que también hay Célibe. un intento en oposición al catolicismo, a la religión, ¿no? Que marcaba este dualismo entre, bueno, la cuestión del goce, ¿no? Este, sí, demoníaco y la santa, la mujer, ¿no? Entonces ellos de alguna manera rompen ese dualismo y se quedan en este acento de la espiritualidad. Que Claro. ahí sí, me viste como parece, todo, en todo movimiento hay como divergencias y diferentes niveles, ¿no? Como que Por una cosa supuesto. son los perfectos y otras cosas, viste, como que están los fieles y Claro, están los claro. que Bueno, detentan, cátaro significa puro, o significa sea, Sí, puro, eso sí, puro. Yo creo que eso sí, el los puro sí. perfectos era como un estadio jerárquico donde tenían mayor relación con esta Compromiso purificación. con el fundamento, más, Claro. No como todos más, eran perfectos. no, no, no más todo. vale, Silvia, más vale que... Liliana, me parece interesante eso que vos traías, que ellos negaban totalmente el cuerpo, y me parecía que eso era lo que se colocaba también en la diferencia de que Cristo no fue humano, porque Claro, Ah, claro, Jesús no claro, tenía cuerpo, se entonces, No encarnaba en era algún individual. lugar, ni es siquiera el cuerpo claro. de Jesús, ¿no? Eso qué me parecía. captación la de Olga, ¿no? Que dice, no eran humanos. Algo del deseo no estaba jugado ahí. Sí, Y otro tema de total actualidad, Perla, tomando algo que vos tomabas con el tema de la iglesia y el lugar de la masculinidad, que leía ahora que se sigue discutiendo, que hay grupos que son marianistas, o sea, que siguen a la Virgen María, que la quieren como colocar como corredentora. Y la iglesia sigue peleando que no, que Jesús es único y eso, porque es varón, es otra manera de no dejar entrar lo femenino. Claro. No quieren ni colocar que pueda ser corredentora. Mirá sí, la actualidad del tema, sigue seguro, vigente claro, este problema de lo masculino y lo femenino en relación a la iglesia, ¿no? Me sí, pareció tal cual, tal cual. impresionante. Sí, me acordaba en el texto del misticismo islámico, em, tomando este tema de las visiones, em, hay una representante que se llama Rabia al-Adawiya, es como la que más se conoce como mística musulmana. Y la historia cuenta, y Olga lo recupera, que una noche ella vio en sueños a Mahoma y que éste le preguntó, ¿me amas? Y ella respondió, oh enviado de Dios.
¿quién hay que no te ame? Pero mi amor a Dios me posee de tal modo que no hay lugar para otro. Se le apareció Mahoma, ¿no? Entonces ella dice, mi amor a Dios. eh, entonces, bueno, lo que quiero decir es que esas visiones tenían una potencia tan grande que la historia cuenta que ella estaba trabajando para un hombre, este hombre escucha y ve que ella está iluminada, o sea, como Ah, que sí. el lugar donde ella habita siempre tiene luz, como que ella tiene una lámpara por sobre su cabeza que siempre la ilumina. Y entonces él la libera para que ella pueda ofrecerse al Señor. Después ella va al desierto y después vuelve a la localidad de Basora, que es donde todo esto dicen que pasó, y se entrega a esta contemplación, ¿no? Como decíamos antes. Así que Mm, bueno, es evidente que es una característica que acompaña a cualquier mística, ¿no? De cualquier... sí. Leemos un mensaje de Viviana Sáenz, y Sí, que se tuvo dice, que ir. Dice, sí, me me tengo tengo... que Ah, retirar. sí. Una hermosa experiencia haber presenciado estos encuentros. Gracias y nos veremos próximamente. Bueno, 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 seguimos. gracias. muy Bueno, bien. si les parece, podemos ir Bueno, cerrando, si están de acuerdo. sí, Sí, sí. estamos de acuerdo. Si nadie quiere hacer ningún Bueno, otro si quieren comentario, continuar con cerramos. este tema, en enero, Patricia Cortés y yo vamos a trabajar el goce místico para los que quieran acompañarnos. ¿Qué día y Bien, qué hora? Así la Los, gente lo toma en los cuenta. viernes, 4 viernes de enero. Ahora no me acuerdo cuál es el primer viernes de enero, El pero son los horario, 4 viernes de enero a las 5 de la tarde. Así que ya que el tema es muy interesante, lo proponemos para un seminario de verano. Son 4 reuniones desde el 9 de enero al 30 de enero del mm, 2026. Así que bueno, todo aquel que le interese, los esperamos con Ana Cristina. bueno, bárbaro. perfecto. Entonces, para cerrar, vamos a recordar que el 28 de noviembre tenemos en Biblioteca Nacional la jornada de escuela, así que si quieren venir presencial, obviamente los esperamos ahí a las 14:30 y si desean participar por Zoom, pueden solicitar el link o utilizar este link que tenemos aquí para que puedan entrar a la jornada. Así que bueno, los esperamos. Vamos a trabajar el duelo, vamos a trabajar arte, literatura, psicoanálisis y cuestiones de cártel. Así que bueno, los esperamos con mucho gusto. Bueno, si les parece entonces, nos despedimos y Nos será hasta despedimos, la gracias próxima. por la presencia de Muchas todos gracias. ustedes. Nos Muchas vemos. gracias a todos. Chau, Adiós. chau. Hasta luego.